Hola amigos, bienvenidos a Conosalud, un lugar donde vas a poder aprender mucho sobre los conejos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la socialización y si te interesa aprender cómo se debe hacer, te invito a ver este video hasta el final. El tema de la socialización es un tema muy importante a la hora de tener conejos y hay muchas personas que tienen problemas con este tema y es que la socialización o dura mucho tiempo o no funciona o ha sido muy traumática o los conejos hasta han llegado a lastimarse gravemente. El día de hoy los quiero ayudar a ustedes con esta información porque hay un método que existe que no tiene ningún riesgo y que siempre funciona y ningún conejo va a ser gravemente lastimado. Entonces, el día de hoy les quiero explicar a ustedes cómo funciona este método y cuáles son los pasos que hay que seguir. El primer punto, que es muy importante, es el sexo de los conejos. Siempre recomendamos la socialización entre un macho castrado y una hembra, porque en este caso, con esta combinación, no importa qué carácter tenga cada conejo, siempre va a funcionar, siempre y cuando sea un macho castrado y una hembra. Pero ojo, va a funcionar siempre bajo la condición de que ustedes hagan bien la socialización. O sea que si no la hacen bien, entonces puede que no funcione, así sea un macho castrado y una hembra. Pero precisamente hoy les quiero explicar a ustedes cómo se hace bien una socialización. Entre los conejos del mismo sexo hay una jerarquía muy fuerte y ahí sí es muy importante el carácter de cada conejo. Ahí va a depender el éxito de si se entienden o no, solo del carácter de cada conejo. Y es muy difícil saber antes exactamente qué carácter tiene cada conejo, más si lo has adoptado. Claro, la ventaja de adoptar los conejos es que muchas veces las personas en los refugios saben o ya conocen a los conejos y saben del carácter, pero igual tienen una jerarquía muy fuerte entre los conejos del sexo opuesto, entonces tiene una probabilidad muy alta de que no llegara a funcionar y por eso no se recomienda. Obviamente, si hay una opción o hay un método en donde no tienes ningún riesgo, pues es mejor este método o la opción de que no tenga ningún riesgo. Es mejor nunca arriesgar de que no llegara a funcionar y por eso recomendamos siempre un macho y una hembra. Dos machos, ahora vamos a hablar también, aprovecho a tocar también este tema. Dos machos se pueden entender solo bajo la condición de que hayan crecido juntos, sean hermanos y se castren a las 11 semanas de nacidos. Esta es una castración temprana que existe y la descubrió un veterinario suizo. Lastimosamente, esta castración temprana solo se hace bueno, hasta el momento, tengo que investigar más, pero hasta el momento solo se hace en los países de donde se habla alemán. Pero en los países donde se habla español todavía no se hace este tipo de castración temprana de los machos, o sea, es decir, antes de la madurez sexual. Así los conejos machos van a poder vivir en armonía y sin peleas en el futuro. Las peleas siempre empiezan más que todo cuando ellos entran a la pubertad. Y dos hembras van a poder entenderse si son hermanas y han crecido juntas. Esta también es una opción donde las hembras muchas veces se entienden y pueden vivir en armonía. Acá la castración no es, la castración no es importante para que se puedan entender, sino la castración se hace por cuestiones de salud para evitar el cáncer de ovarios. Entonces, como ya les dije, el primer punto es lo del sexo. Por favor, siempre un macho castrado y una hembra. Y también les recomiendo que estén muy seguros del sexo de su conejo, porque ya he escuchado de muchos casos donde las personas les dicen que es macho o que es hembra y a la larga es de otro sexo. Y esto es muy grave porque entonces después no funciona la socialización. Entonces, siempre les recomiendo que un veterinario les confirme el sexo del conejo, porque un veterinario es el que más puede decir con certeza qué sexo tiene un conejo. Entonces, el segundo punto muy importante es también la edad de los conejos. Los dos conejos deben tener más de 4 meses o ser menores de 4 meses. Los dos, o los conejos son más de 2, entonces todos los conejos deben ser mayores o menores de 4 meses. ¿Por qué? Porque los conejos que son menores o que son bebés, que no tienen todavía 4 meses, todavía no pelean por la jerarquía. A partir de los 4 meses es cuando ellos empiezan a pelear por la jerarquía. Así que si tú haces la socialización con un conejo mayor de 4 meses y uno menor de 4 meses, va a ser un problema porque el mayor puede lastimar gravemente al pequeño, el pequeño todavía no sabe pelear y el grande ya, entonces eso va a ser un problema grave.
Entonces, tener esto en cuenta, que la edad también es importante. La raza no tiene ninguna importancia, tú puedes hacer la socialización entre un conejo gigante de 5 o 6 kilos con uno chiquito de 1,5 kilos o 2 kilos, no tiene ninguna importancia, solo la edad sí importa mucho en este caso. Y entonces la edad y el sexo de los conejos es muy importante para el éxito de tu socialización. Ahora vamos a ver cómo se hace la socialización y qué necesitas, aparte de que los conejos sean del sexo opuesto y sean mayores o menores de 4 meses de edad. Otra cosa, otro punto muy importante es que si tienes dos conejos de una edad menor a 4 meses, entonces no necesitas una socialización. Los conejos que son bebés siempre puedes ponerlos a vivir juntos y no hay ningún problema, pero ojo, si son dos machos, solo se van a entender en el futuro, cuando sean adultos, si son castrados antes de la madurez sexual, es decir, una castración temprana. Y este tipo de castración seguramente no la va a haber en tu país, porque en los países de habla hispana hasta el momento no hay este tipo de castración. Por eso es que no recomendamos, no recomendamos la socialización entre dos machos. Yo no digo que nunca vaya a funcionar, puede funcionar, pero la probabilidad es mayor que a que no funcione, y por eso recomendamos siempre algo que no tiene ningún riesgo. En este caso es un macho y una hembra. Entonces, para empezar la socialización, es supremamente importante, igual que el sexo de los conejos, es el lugar donde tú vas a hacer la socialización. Tiene que ser un lugar neutral. Y un lugar neutral significa que ninguno de los conejos ha vivido o ha estado ahí antes. Y también es muy importante que todos los objetos que estén en este lugar sean nuevos. Y no sirve de nada lavarlos. Los conejos lo ven y lo van a reconocer. Y el problema es que cuando ellos reconocen algún objeto viejo, ellos van a empezar a defender su territorio, y esto hace que la socialización pueda fracasar o sea mucho más traumática, los conejos sean mucho más agresivos. Por eso todo tiene que ser nuevo. Para que no sea tan costoso, yo les recomiendo simplemente los baños, comprarlos nuevos, no son tan caros en general las tinas que se usan para los baños, tienen que ser nuevos. Y las casas, como solo va a ser por una semana o 2 semanas, pueden coger cajas y les hacen una entrada y una salida. ¿Por qué tienen que tener las casas una entrada y una salida? Eso también es supremamente importante, porque los conejos en los primeros días van a pelear, van a aclarar la jerarquía y es totalmente normal. Y con las casas que siempre tienen entrada y salida, vamos a evitar que los conejos se puedan lastimar gravemente, porque ellos pueden siempre de esta forma escapar y correr en círculo. Entonces ningún conejo va a ser lastimado gravemente, y esto es muy importante. En general, igual siempre se recomiendan que los conejos tengan casas con entrada y salida, ya que son animales presa. Ellos no les gustan las casas solo con una entrada o una salida, porque se sienten en peligro, por lo que ellos saben que entonces no es tan fácil para ellos escapar. Entonces siempre, en general, no solo para la socialización, las casas de los conejos siempre deben tener entrada y salida. Entonces puedes coger cajas, les haces un hueco de entrada, un hueco de salida, el baño, y el lugar tiene que ser totalmente neutral, o sea, hasta se puede hacer en el garaje o en un baño, ya que solo por un tiempo limitado, no importa si mientras se hace la socialización no tengan tanto espacio, ya que es solo por un tiempo. Claro, tienen que tener la mayor cantidad de espacio que sea para ti posible, pero no importa si no es así muchísimo espacio. También es importante que cuando empieces con la socialización hayan varios lugares con comida, que la comida no esté solo en un lugar, porque eso también puede hacer que hayan peleas al principio. Entonces con eso también evitas más estrés en la socialización. Pues tienes que tener la comida en varios lugares. Y mucha gente me ha preguntado que qué haces si los conejos están libres en casa y ya no tienen ningún lugar neutral. Para este problema también hay una solución y es relativamente fácil. Yo misma he tenido el problema también. Les recomiendo comprar algún tipo de piso, puede ser piso PVC, que no es tan caro, o pueden comprar el piso como de pasto falso, por así decirlo. Tampoco es caro y lo puedes usar solo por este tiempo mientras se hace la socialización, y puedes usar rejas para hacer un corral así grande. De esta forma
Las rejas no tienen que ser nuevas. Las rejas, puedes usar las rejas que ya hayas usado en el pasado, que los conejos ya hayan usado en el pasado, los conejos que viven en casa, no tienen que ser nuevas. Pero lo más importante es que el baño, las casas y el piso sean totalmente nuevos. Entonces, ahora vamos a explicar, ya les dije qué necesitan y ahora vamos a ver cómo se hace la socialización. Entonces, los conejos que vas a socializar tienen que entrar exactamente al mismo instante al lugar neutral y en ese instante ellos van a empezar a pelear, pero es totalmente normal y es muy importante que nunca más los separes, o sea que los conejos entran en el mismo instante al lugar neutral y nunca más se separan. Entonces, por lo general, ellos no van a pelear más de 1, 2, 3 días, eso siempre depende, hasta de pronto a veces 4 días, y tienes que dejarlos pelear. Las peleas se ven peor de lo que son. Es importante, yo les dije a ustedes que acá uno no se debe preocupar de que un conejo vaya a ser lastimado gravemente porque tenemos un lugar neutral y tenemos un macho castrado y una hembra. Bajo estas condiciones no tienes el peligro de que, que los conejos se lastimen gravemente. Si tú hicieras esta socialización con 2 conejos, estén castrados o no castrados, bueno, si no están castrados ahí sí va a ser muy muy peligroso, y así ya estén castrados van a tener peleas que pueden terminar muy muy mal y pueden ser gravemente lastimados. O sea que es muy importante, como ya les dije, que sea un macho y una hembra y en un lugar totalmente neutral, las casas con entrada y salida. Así no vas a tener que tener de verdad ningún miedo de que algún conejo sea lastimado gravemente. Entonces los dejas pelear, ellos se van a arrancar el pelo, se va a ver a veces muy agresivo y te va a dar un poco de miedo, más que todo las primeras veces cuando uno todavía no tiene mucha experiencia con este tipo de socializaciones, pero por favor no los separes, porque si los llegas a separar, cada vez que tú separas a los 2 conejos, la socialización vuelve a empezar desde ceros y esto hace que la probabilidad baje drásticamente cada vez que los juntas y los unes de nuevo. La probabilidad baja mucho en cuestión del éxito, o sea que puede que no funcione. Entonces por eso nunca se recomienda separar a los conejos. Los debes dejar en el lugar neutral mínimo 2 semanas antes de volverlos a dejar vivir en el lugar donde ellos van a vivir en el futuro. Ay, qué pena, ahorita mi conejo está haciendo ruidos en el fondo, pero bueno, creo que es normal, ¿no? Porque mis conejos viven conmigo en la sala. Entonces, les acabo de explicar qué necesitan para hacer la socialización y cómo se hace. Y en general los conejos pelean solo los primeros días, después ya dejan de pelear, pero es muy importante que así ya dejen de pelear por completo a los 2 o 3 días, no se saquen del lugar neutral muy pronto, porque es importante estar seguros de que la socialización ha terminado por completo. Entonces debes dejarlos en el lugar neutral mínimo 2 semanas y después los puedes sacar del lugar neutral y ellos pueden vivir normalmente en el lugar donde tú quieras que ellos vivan en el futuro. Entonces, esta ha sido toda la información del día de hoy con respecto a la socialización. Espero que hayas aprendido algo nuevo, que te haya gustado el video y me gustaría mucho si tienes alguna pregunta que la escribas abajo en los comentarios. Yo voy a responder todas las preguntas que ustedes tengan. Y si te gustó este video, me encantaría que se suscriban a este canal para ver más videos en el futuro. Y hasta la próxima.